Estamos en medio de una discusión, por supuesto, sobre temas judiciales, fiscales, qué hacer, vale, no vale, esto es grave, no es grave, hay que investigar por dónde. Y qué mejor que preguntárselo a alguien que reúne dos condiciones que son fundamentales, pero escasean mucho en el debate público, lamentablemente. Una es el compromiso con la lucha contra la corrupción. Es decir, necesitamos gente que luche contra la corrupción, no que entienda cuando le dan el encargo de que esto es discrecional, no tiene que tener esa vocación. Y en segundo lugar, conoce, y es una persona que más conoce el sistema de administración de justicia, porque ha sido fiscal toda su vida, y lo ha hecho además de una manera impecable. Digamos que puede uno no haber, inclusive quienes les ha tocado tenerlo al frente, han entendido en su trabajo esa valía y han, por supuesto, en esa perspectiva, lidiado con los puntos de vista que él ha expresado en los casos mismos que le ha tocado sacar adelante. Estoy hablando del doctor Avelino Guillén, a quien le debemos, por supuesto, mucho de los éxitos en materia de lucha contra la impunidad en el Perú en los últimos años. Doctor Avelino Guillén, qué gusto saludarlo, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos, no habíamos tenido la posibilidad en los últimos tiempos de conversar, esperamos que todo vaya muy bien y muchas gracias por atendernos. Muchas gracias, Lutzer, por la invitación. Para mí es un placer conversar contigo y a tus órdenes. Quisiera, doctor Guillén, agradeciéndole, por supuesto, su participación en el programa, comenzar por lo que nos ocupa a estas horas del día, lo que el fin de semana hemos conocido, ¿no? Hay un proceso de investigación amplio que viene desarrollando el Ministerio Público y que se enmarca en lo que se llama el Club de la Construcción. Y ahí hay un aspirante a jugador eficaz que ha dicho, después de un tiempo largo, porque está desde el año 2018 tratando de acceder a este beneficio, que el presidente de la República actual, el señor Martín Vizcarra, siendo presidente del gobierno regional de Moquegua del 2013, recibió un soborno de 1.000.000 de soles para que facilitara o posibilitara que este consorcio de Obrainsa y otra empresa italiana pudieran ganar la buena pro en un proyecto de irrigación de alta infraestructura por esos años en Nilo. Y ha presentado una serie de documentos que, según él, sostienen ante el Ministerio Público la posibilidad de que deberían ya llevarlo a ser un colaborador eficaz. Usted debe estar con los detalles y saber concretamente qué cosa es lo que se ha difundido en los medios. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué tan claro está el caso? ¿Qué tan importante, qué inatendible, qué tan grave es? Es un relato muy potente que está acompañado por una serie de evidencias que ameritan, obviamente, una exhaustiva investigación. Está acreditado las operaciones financieras que realizó la empresa Obrainsa para obtener el dinero, las visitas del señor Vizcarra a la sede de Obrainsa en San Isidro. La discrepancia está en cuanto a la fecha de las visitas, a las reuniones que se han sostenido en dicho lugar, y está acreditada la participación del señor Puerta, que es el conserje de la empresa, quien se encargó, como parece la modalidad de esta empresa, del retiro para posteriormente entregar el dinero al señor Tejeda, uno de los gerentes de la empresa. Este testimonio de la aspirante a testimonio muy serio, es un relato bastante convincente, pero que por sí solo, obviamente, no nos permite llegar a una conclusión. Amerita una investigación muy profunda de parte de la Fiscalía con la finalidad de corroborar los dichos de este aspirante. Y hay dos hechos fundamentales que tiene que la Fiscalía investigar en este momento. Uno es en cuanto a la entrega en sí de dinero, o sea, las circunstancias, los detalles de cuándo se produjo esa entrega de dinero, la supuesta entrega de dinero, y dos, las reuniones en la sede de Obrainsa. Aquí lo fundamental va a ser trabajar con la geolocalización de los dos celulares que en ese tiempo utilizaba el señor Vizcarra, en ese entonces gobernador regional de Moquegua. Esta ubicación, los registros de entrada, entiendo que la empresa debe tener un registro de ingresos
debe tener cámaras de vigilancia, debe haber quedado algo, algún vestigio, alguna prueba de que realmente en noviembre del 2013 se realizaron estas reuniones, esta negociación en la cual supuestamente el señor Vizcarra exigió el pago del 2% del monto total de la obra, que era un monto alrededor de 80 millones de soles. Doctor Avelino Guillén, ¿qué cosa es exigible a un aspirante a colaborador eficaz para que cambie de condición y se convierta en colaborador eficaz? Eso por un lado, porque claro, cuando se quiere descalificar un testimonio, se dice, pero es un aspirante a colaborador eficaz, ¿no es cierto? Hay algunos que con eso quieren simplemente dejar de lado, cosa que la historia reciente nos ha mostrado de que no es así de sencillo. Pero por otro lado, como usted bien dice, tampoco es que por lo que diga un aspirante a colaborador hay que decir, bueno, es así, y en fin, darle todos los beneficios que eso pueda tener. ¿Qué cosa es exigible para que pueda pasar y cambiar de condición? ¿Y qué cosa es lo que el Ministerio Público debería, al margen de esa colaboración, conseguir para que pueda el caso tener esa consistencia de incorporar en la medida que corresponda como al señor Martín Vizcarra, porque inclusive siendo presidente de la República tiene una protección, pero lo que no va a pasar es que la va a tener siempre, por lo tanto va a dejar de serlo en julio del próximo año y seguir su curso normal como cualquier ciudadano. El colaborador eficaz, el aspirante a colaborador eficaz tiene que ofrecer un relato veraz, tiene que ofrecer una información novedosa, una información que no se conoce y tiene que acompañar con elementos de convicción, con pruebas que respalden su afirmación. La colaboración eficaz para destruir y desarticular organizaciones criminales es un instrumento, es el instrumento más valioso con lo que cuenta el aparato estatal, con lo que cuenta la fiscalía. No existe otro medio tan eficaz como la colaboración eficaz para horadar y penetrar en estructuras criminales. Y de eso hay numerosos ejemplos que han podido desarticular organizaciones criminales tan poderosas que se creían inmunes a una investigación, pero sin embargo una vez que se logra penetrar en sus estructuras defensivas, la Fiscalía puede obtener éxitos en su investigación. En tal sentido, el aporte tiene que ser valioso, tiene que ser novedoso, que no se conoce, tiene que ser verosímil y sobre todo acompañado con elementos de convicción que corroboren eso. Esto no impide, más bien es una obligación del fiscal de corroborar todo el relato que ofrece el aspirante a colaborador eficaz y finalmente determinar si acepta o no esta colaboración eficaz. En este caso, el doctor Juárez Atoche tiene hasta enero del 2021 para culminar esta investigación por el denominado Club de la Corrupción. Entonces tiene un plazo corto ya, estamos en octubre, Sí, pues. para realizar todas las diligencias necesarias para obtener información que respalde esta grave imputación que ha formulado el aspirante a colaborador eficaz. Ha comenzado bien con las declaraciones de las dos secretarias. Entiendo yo que tomarán las declaraciones del conserje y de todo el personal de la empresa Obrainsa. Hay que revisar todo el movimiento telefónico, sobre todo las comunicaciones, levantar el secreto de las comunicaciones de todos estos empresarios y del señor Vizcarra para obtener información en relación a las coordinaciones que supuestamente se realizaron en noviembre del 2013 y que posteriormente dieron lugar, según afirmación del aspirante, a la entrega de dinero en enero y abril del 2014. De acuerdo. Ahora, doctor, ha venido bien, coincidiendo con usted de que efectivamente hay elementos importantes y convincentes que podrían llevar a una investigación y eso es lo que hay que exigirle al Ministerio Público. Algunas de las cosas que se han conocido, es verdad, aparecen y se sostienen en documentos, pero habría que ponderar debidamente. Por ejemplo,
que efectivamente el conserje saque 1.000.000 de soles a su nombre, que le den 1.000.000 de soles para que lo saque, es un hecho raro. Daría la impresión que era una práctica de Obrainsa muy frecuente, porque el señor conserje, cuando le han preguntado, ha dicho, sí, yo lo saqué seguramente, pero no sabía para qué era. O sea, a mí me decían, anda, cobra, yo cobraba y se lo daba al señor. Que el señor le haya entregado a quien sea, ya ese no es mi problema. Habría que buscar esa conexión de que esa plata que sacaron era para eso. Y el otro dato es que, según la versión del aspirante a colaborador eficaz, es que lo que Martín Vizcarra les dice es, oye, yo sé que ustedes pagan el 2%, ¿no? Es lo que habitualmente hacen con todos los contratos. Entonces eso es lo que él pide, según la versión de este aspirante a colaborador. Pero 1.000.000 de soles es menos del 2% que supuestamente él iba a exigir. Eso se le y que el hecho de que haya ido a las empresas, porque ayer Vizcarra ha salido a hablar, y ha dicho, sí he ido, pero no ha sido para eso, ha sido para conversaciones técnicas, en fin, ya en el marco del proyecto. Pero todas esas cosas tendrían como que hilvanarse las unas con las otras para que configuren el escenario de el aporte bien entregado y que es útil para el Ministerio Público para darle la condición al colaborador. Claro, el tema se va cerrando rápidamente. La Fiscalía ha reaccionado muy bien, ha realizado las diligencias este fin de semana indispensables con la finalidad de ir descubriendo realmente cómo han ocurrido los hechos. La versión del señor Vizcarra, que él fue en fecha posterior al otorgamiento de la Buena Pro, cuando ya se determinó qué empresa fue la ganadora, es su versión exculpatoria. Pero la otra versión es la del aspirante, en el sentido que fue antes. Y eso se va a desvirtuar fácilmente Claro. con los registros de ingreso y salida a la empresa, con las comunicaciones telefónicas, con la geolocalización de los celulares del señor Vizcarra, con las comunicaciones. Eso se va a desvirtuar. Y yo creo que la Fiscalía tiene todas las herramientas legales con la finalidad de poder corroborar o no la grave imputación que está formulando el aspirante a colaborador eficaz. No se olvide usted que, por ejemplo, hoy día el diario La República saca una nota muy importante. Está mencionando de 2 casos adicionales más en las cuales empresarios afirman haber pagado coimas al entonces gobernador regional de Moquegua, al señor Vizcarra. Y son hechos que también forman parte de la investigación del Club de la Construcción. O sea, no es solamente Obrainsa, sino estamos hablando de una empresa ecuatoriana y una empresa nacional más. En consecuencia, son 3 empresas. En tal sentido, yo creo que acá lo único que le queda al señor Vizcarra es colaborar con la investigación que está realizando la Fiscalía, toda la verdad, porque al final la verdad se va a descubrir. Es cuestión de tiempo. Y la Fiscalía tiene la suficiente y las herramientas técnicas y legales con la finalidad de corroborar estas imputaciones. Es muy grave y es doloroso para nuestra democracia que las personas que ocupan el más alto cargo estén involucradas y sean objeto de graves indicaciones de corrupción. Es muy doloroso para nuestro país que encima de la pandemia que estamos padeciendo, donde están muriendo miles y miles de personas, tengamos que padecer la otra pandemia que es la de la corrupción que venimos padeciendo hace decenas de años. Y esto tiene que encontrar una solución. Ahora, siendo doloroso, doctora Belén Guillén, siempre hemos dicho, y en eso hemos coincidido las veces que hemos, por supuesto, aquí conversado en el programa, es mejor así, que se sepa el momento en el que se tiene que saber y que se tomen las medidas necesarias para poder evitar que esto genere impunidad y, por supuesto, se repita más adelante. El Ministerio Público ha dicho usted tiene todas las herramientas para poder, más temprano que tarde, llegar a la verdad en este caso, que se va a saber, es verdad, usted ha planteado las cosas con claridad. El tema de que yo no fui ese día, fui otro, todo eso se va a conocer, la geocalización, hoy día hay un montón de cosas que ayudan para que esto se pueda profundizar. Pero hay, diría usted, que conoce más el Ministerio Público, independencia suficiente para poderlo hacer de esa manera sin que en el camino se encuentren algunos contratiempos que hagan que ésta se ralentice un poco
Es decir, hoy día tenemos un Ministerio Público que está habilitado no solo por las herramientas que tiene, sino por la capacidad y por, sobre todo, la independencia para seguirlas impulsando. Bajo la dirección de la doctora Zoraida Ábalos, yo creo que hay una garantía por demás suficiente de independencia y de rectitud en el desempeño de una investigación. Pueden haber errores, podemos tener discrepancia en cuanto a estrategias y cómo se va avanzando en los casos, pueden haber una serie de limitaciones, sobre todo del personal calificado, pero la voluntad, el compromiso que ha asumido el Ministerio Público con la sociedad peruana es muy fuerte. Es un compromiso, en mi concepto, irreversible, es un compromiso a fondo, y la Fiscalía yo creo que va a trabajar con absoluta independencia. Ayer el señor Vizcarra dio unas declaraciones, creo que al mediodía, en la tarde, dando a entender como que esta era una reacción de la empresa Odebrecht a sus declaraciones anteriores. Este es un grave error. La Fiscalía está persiguiendo el delito desde un inicio y esta versión del señor Vizcarra era la peor que se le podía ocurrir. En tal sentido, yo creo que acá la Fiscalía con cautela, pero con sagacidad y con una debida estrategia, tiene que implementar de aquí a enero una estrategia lo suficientemente eficiente que le permita tener una respuesta contundente a todas las afirmaciones que ha brindado el colaborador, el aspirante a colaborador eficaz. Y obviamente también tiene que exigirle la entrega de todo el material probatorio con lo que pueda contar. Pero no olvide usted que este aspirante a colaborador eficaz ha estado en negociaciones con la Fiscalía desde 2018 y recién estos últimos días ha brindado esta información después de mucho tiempo, cuando ya los plazos de investigación están por vencerse, la investigación preliminar. En consecuencia, hay mucho material que trabajar, pero lo que sí yo, de lo que observo y de las declaraciones de los principales actores en este caso, tengo una confianza absoluta en el equipo especial. Tiene un trabajo bastante exitoso y la señora fiscal de la Nación también tiene un compromiso con la verdad y con la justicia. Se le nota como una persona entregada al trabajo y eso garantiza una dirección adecuada. Aquí la Fiscalía no tiene ningún compromiso con ningún político. Todos tienen que ser investigados por igual y espero que esto culmine exitosamente. Ahora, es verdad esto que usted ha dicho, doctor Guillén, y es bueno resaltarlo, ¿no? El presidente de la República tuvo unas expresiones poco felices el fin de semana, diciendo tres cosas. La primera es, yo lucho contra la corrupción y por lo tanto, nadie me puede a mí, salvo los que están en contra de la lucha contra la corrupción, imputar nada. Eso no es verdad, porque hay mucha gente que ha hablado de la lucha contra la corrupción y ha terminado, digamos, involucrada en casos, y hay varios ejemplos que poner al respecto. Después lo otro es verdad, de decir que Odebrecht saca y pone presidentes y quiere sacarlo ahora, no se entiende. Y lo tercero, que es lo peor, me parece, cuando insinúa que el Ministerio Público y el equipo Lavallato en particular, cuyas labores el presidente Vizcarra ha resaltado antes en otros casos, según Vizcarra ahora es parte de un complot contra él. O sea, políticamente esa respuesta es totalmente fuera de la realidad y da cuenta de que efectivamente tiene cosas que responder, ¿no? Más puntuales que esas, por supuesto, ya de cara a lo que le están imputando. Sí, dio una pésima impresión esas declaraciones. Ya después, en la noche, en una entrevista en un canal de televisión, brindó mayor información y no tocó ese tema. Pero lo cierto es que cometió un grave error. El equipo especial viene desarrollando una labor con absoluta independencia. La Fiscalía no es instrumento de ningún gobierno, no es instrumento de ningún partido político. Eso lo debe tener claro. Los fiscales
solamente tienen un compromiso con la Constitución y con la ley. Y en ese sentido, entiendo yo, los equipos especiales que vienen trabajando temas de corrupción, vienen trabajando, en mi concepto, muy bien. ¿Le ha hecho, doctor Avelino Guillén, bien al Ministerio Público, por lo menos temporalmente, la decisión que tomó la Junta Nacional de Justicia de separar a algunos fiscales supremos justamente para que no existan contratiempos en las investigaciones diversas que éste está llevando sobre casos de ahora, pero también casos vinculados a los cuellos blancos del puerto o al propio caso Lavallato? ¿Diría usted que lo que estamos viendo, y usted reseña bien diciendo que hay independencia, tiene que ver también con que de alguna manera se han librado de ese peso? Yo creo que hizo bien la Junta Nacional de Justicia de tomar la medida de abstención en el cargo de algunos fiscales y jueces supremos, con la finalidad de que no perturben las labores de investigación que se vienen desarrollando y sobre todo en el caso de la Fiscalía, no utilicen el alto cargo que tienen para perturbar la labor de investigación que desarrolla, por ejemplo, el equipo especial del caso Lavallato. Hay numerosos ejemplos de una serie de intervenciones que permanentemente determinaban un clima de persecución y hostilización a la labor que vienen realizando el equipo especial Lavallato. Todo esto en mi concepto, va a permitir a que la Fiscalía afine sus estrategias. El equipo especial tiene que ahora no tanto buscar prisiones preventivas, sino lo que tiene que buscar fundamentalmente es culminar exitosamente las investigaciones que tiene a su cargo, con la finalidad de formular acusación. Tiene que buscar obtener todas las pruebas, todos los elementos de convicción que respalden una tesis de acusación. O sea, lo fundamental, ahora lo que se viene es un siguiente nivel, que es ya trabajar en todos los casos a su cargo, acusaciones que determinen que los casos vayan a juicio oral, al plenario, donde se discuta con la defensa la posición del Ministerio Público y obtener sentencias condenatorias. El éxito de un fiscal está determinado por las sentencias condenatorias que obtiene. Eso es lo fundamental, no tanto por las personas que envía a la cárcel, sino por la condena. Y eso es el triunfo de un fiscal. Yo creo que hacia eso debe buscar. Doctor Avelino Guillén, y sobre el equipo que ya no solo ve, por un lado, los casos Lavallato, los cuales hemos de alguna manera profundizado un poquito ahora en su comportamiento, sino los cuellos blancos del puerto. Se han, diría yo, evidenciado no solo desavenencias, porque digamos, usted sabe perfectamente que en los equipos de trabajo puede haberlas, y en fin, la inteligencia radica en saber administrarlas. Pero lo que se ha dicho en los últimos tiempos es que hay algo más detrás de estos problemas que se han expresado con la fiscal Castro, la fiscal Sánchez, al punto que el Ministerio Público ha tomado la decisión de poner al doctor Pablo Sánchez, fiscal supremo, como coordinador de todo ese equipo para que de alguna manera ponga orden. Me da la impresión en todo lo que estamos ya apreciando. ¿Cuál es su mirada, su lectura? ¿Qué cosa está pasando ahí y qué tanto daño le puede hacer eso a las propias investigaciones que lleva adelante este equipo? Bueno, ha habido un problema muy serio a nivel de las fiscales de primera instancia en el Callao, ¿no? Eso no lo podemos negar. Y ese problema muy serio, inclusive ha repercutido y se ha difundido a través de diversos medios de comunicación. Yo creo que la intervención de la fiscal de la Nación y la designación del doctor Pablo Sánchez como responsable, como coordinador del equipo del caso Los Cuellos Blancos, es una medida acertada, porque a partir de esa designación ya no conocemos de alguna discrepancia, alguna discusión entre las fiscalías provinciales del Callao. O sea, un poco como que se ha puesto orden.
Lo que faltaba en el equipo de los cuellos blancos era ordenar un poco el trabajo, distribuir la carga, asignar los casos de manera proporcional con la finalidad de ir avanzando en las investigaciones para culminar las investigaciones preparatorias a su cargo y en otros casos investigaciones preliminares. En tal sentido, yo creo que bajo la coordinación permanente del doctor Pablo Sánchez y habiéndose ya limado algunas asperezas, yo creo que el trabajo que se inició con la labor muy importante de la fiscal Rocío Sánchez, yo creo que debe culminar de manera exitosa. Creo que acá lo fundamental fiscal es trabajar en equipo. Ese es un defecto que yo reconozco. Yo, por ejemplo, era un fiscal que no me gustaba trabajar en plenarios, en equipo, pero las exigencias de la complejidad de los casos me entendí rápidamente que era importante y valioso trabajar en equipos, en áreas y asignar labores y compartir información clasificada al personal con la cual uno tiene absoluta confianza. Y eso más bien ayuda y permite avanzar en alcanzar los objetivos que se ha trazado el Ministerio Público. En tal sentido, yo creo que existiendo un orden, un liderazgo, un responsable de las tareas, habiéndose asignado, por ejemplo, hasta enero del 2021, a alcanzar determinados objetivos. Y yo creo que ya el señor fiscal supremo coordinador, el doctor Pablo Sánchez, ya fijó las pautas que deben seguir las fiscales y en las metas a las cuales están obligadas a alcanzar en un plazo muy corto. En consecuencia, no van a tener tiempo para escaramuzas ni discusiones, sino que el único tiempo que van a disponer va a ser para dedicarlo al trabajo intenso al servicio del país e institución. Tengo que terminar, doctor Avelino Guillén, preguntándole por algo que tiene que ver, sí, con temas más relacionados al tema de justicia, pero también con temas políticos, ¿no? ¿Usted cree que ya se ha desvanecido o se ha diluido de manera significativa el ánimo, entre comillas, de la política por la lucha contra la corrupción? Porque estuvo marcada, digamos, la agenda por este tema desde la asunción del presidente Vizcarra a ser el primer mandatario, luego vino el referéndum, la reforma política, la reforma judicial, el cierre del Congreso, la oferta electoral en ese proceso electoral corto de lucha contra la corrupción, el Congreso de la República ahora más bien con reveses y ahora con el presidente de la República con que todos pueden estar involucrados en el mismo caso. ¿Cree usted que debería ser central en la discusión sobre en el medio del proceso electoral que se viene, o sea, la lucha contra la corrupción, lo va a hacer o ha pasado a un segundo plano? No porque no sea un problema, sino porque quienes están en la política preferirían administrarla ya de otro modo. Por ejemplo, la situación caótica en la cual nos agarró la pandemia, eh, el desastre de la salud pública en el Perú fue como consecuencia básicamente de actos de corrupción, no solamente de negligencia, ineptitud, incapacidad de los responsables del sector salud, sino por los latrocinios, los robos permanentes al Estado peruano. Y es tan delicado y tan grave esta situación que cuando empezó la pandemia en el Perú, nosotros teníamos alrededor de 100 camas UCI, cuando nuestros países vecinos sobrepasaban el millar. Todos, nosotros estábamos en la cola. Y lo dramático es que los responsables del desastre en la salud pública, los responsables de esa situación caótica y desastrosa y de las miles de muertes, ahora pueblan los medios de comunicación y pontifican y hablan de cómo combatir la pandemia. Y nadie se le ocurre preguntarles a ellos por qué no hicieron algo para mejorar la salud pública. Yendo a su interrogante,
Eh, es- Estoy seguro que de A a la Z, cuando ya caliente la campaña política, el tema anticorrupción va a ser el tema central. Y las denuncias que están circulando estos días apuntan que lamentablemente la clase política, bueno, vamos a tener una denominación, clase política, en el Perú está muy contaminada con la corrupción. No tenemos a quién elegir. Sí, pues. Ese es el drama peruano, ¿no? Ojalá que surjan candidaturas suficientemente votables y aceptables. Acá, como manifestó el doctor Vega, perdón, hace un momento, ¿qué no daríamos porque gente íntegra ingrese a la política y participe en política? Pero si usted analiza y ve, son los mismos de siempre, sin Sí, pues. sangre en la cara, regresan y siguen hablando como si nada hubiera pasado. Yo pensé que la pandemia los iba a hacer reflexionar y por una cuestión de vergüenza no se iban a presentar, pero siguen ahí y se siguen presentando. Es un Sí, azote. pues. Ojalá que esto cambie, pero yo creo que van a haber temas salud pública, seguridad, educación y corrupción. Van a ser los 4 temas centrales que van a ser materia de gran discusión y debate en este proceso electoral que ya se ha iniciado, ¿no? Y va a ser muy, muy particular, ¿no? Doctor Avelino Guillén, ha sido un gusto para mí, como siempre, tenerlo en el programa. Seguramente vamos a tener varias otras oportunidades. Siempre es importante escuchar su punto de vista y sus reflexiones. La verdad que creo, no solo porque mucha gente las espera y las sigue, sino por lo contundentes y precisas que son. Muchísimas gracias, doctor Guillén, que le vaya de lo mejor. Estamos en comunicación permanente entonces. Ha sido el doctor Avelino Muchas Guillén que ha gracias tenido por la la gentileza de invitación. conversar con nosotros esta mañana. Muy amable. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, búscanos como IDL Radio y activa las notificaciones para ver No hay Derecho en Vivo.